existen. Y cuando lo comentamos con Belén y la posibilidad de dar esta conferencia, bueno, Belén se prestó enseguida a venir. Yo conozco a Belén desde hace, no sé, 20 años, así. Cuando estudiábamos la carrera. Antes de ayer. Hace unos años descubrí que estaba trabajando el tema del graffiti y del arte urbano, cuando yo creía que se dedicaba a la arqueología. Estaba en ello, lo que pasa que lo pasa. Y luego me di cuenta de que realmente es la persona que más sabe sobre grafitis y sobre post-grafitis. Además, de una manera muy directa, cuando buscas en cualquier bibliografía, en internet, en Google o en lo que sea, buscas graffiti por graffiti, aparecen los artículos de ella, aparecen los trabajos de ella, pero es que además cuando hablas directamente con grafiteros, con la gente que estuvo aquí, todo el mundo la conoce, todo el mundo la tiene como referencia de lo que es el trabajo de estudio y de recopilación de lo que se está haciendo y hacia dónde camina el arte urbano en general. No quiero extenderme más. Que viniera de aquí era algo fundamental por entender, porque nos explicara un poco cómo funciona el mundo de los grafitis y de los post-grafitis, pero también porque seamos conscientes, no solo nosotros, no solo la gente de Fanzara, no solo la gente del Mion, seamos todos conscientes de lo que ha pasado aquí en Fanzara y de cómo esto que ha pasado aquí en Fanzara, y que esperemos que sea algo que siga pasando año tras año, se puede convertir en algo que tenga una importancia a nivel internacional. Y no lo digo exagerando. Yo soy el primer sorprendido de lo que ha pasado aquí, pero podemos estar viviendo los inicios de algo muy grande en el ámbito del arte urbano a nivel mundial, a nivel de todo el mundo. No quiero hacer más, explicar qué es lo que ha pasado aquí. Muy bien, muchas gracias. Yo, bueno, antes de comenzar sí que daría las gracias por lo que es el graffiti, la gente que investiga de graffiti, la gente que trabaja en el graffiti, el artista ilegal, el escritor de graffiti. Lo que están haciendo en este municipio es difundir lo que es una manifestación artística y a lo mejor que empecemos todos a pensar que las ordenanzas municipales y las leyes pueden ir cambiando. Sí, la ciudadanía conoce lo que es esta manifestación artística. Nada más. Y muchísimas gracias al ayuntamiento, asociaciones, vecinos, me han contado todo el proyecto, he recorrido las calles, existen muchos artistas que han venido aquí reconocidos internacionalmente y Joan no ha dicho ninguna mentira. Y muchas gracias por ellos y por mí. Sobre todo entre las vinculaciones que existen entre el graffiti y el post-graffiti. Y he tomado a uno de los artistas callejeros que vino a pintar a Fanzara como un representante para que vean en una persona que ustedes han conocido o han convivido con él y están conviviendo con su obra, de cómo se puede trasladar un escritor de graffiti a artista urbano. Para empezar, lo primero, es necesario aclarar muy bien el término. Como verán ustedes, graffiti con doble F o graffiti con una F. Si la palabra graffiti es una palabra italiana, incluirla en nuestro idioma es contar con un semismo. Vamos a quitar terminología y vamos a decir, si nosotros utilizamos una palabra y no la reconoce nuestro diccionario, vamos a tener que utilizarla en el idioma en el que se creó, ¿vale? Aún así, la traducción será lo que más nos interese. Y sabemos que la palabra graffiti en italiano significa pintada, un escrito en la pared o un dibujo. Aún así, etimológicamente, tenemos que saber que no es una palabra italiana que viene del latín, sino que es una palabra con una raíz etimológica griega, grafo. Y lo que nos va a interesar
muchísimo de este verbo griego es lo que significa arañar, rayar, grabar, pintar, dibujar, escribir. Estos tres términos son los que nos van a interesar. Componer, escribir y registrar. Bien, según el DRAE, según nuestro diccionario, la palabra graffiti se ha añadido en octubre del pasado 2014, en su 23ª edición. Era una palabra que se ha incluido por la utilización que utilizan los mass media, periódicos y demás, y lo que está utilizando la gente en la calle. Como verán, está escrita con una grafía española, graffiti con una F. Ahora bien, ustedes se van a meter en el diccionario, o vosotros, y vais a buscar la palabra graffiti, nos va a llevar de nuevo a la terminología que teníamos antiguamente, grafito. ¿Por qué? Porque es el singular de graffiti en italiano, ¿vale? Y entonces lo que vamos a ver van a ser dos acepciones importantes, existen más, pero solo he destacado estas que son las que nos afectan, que es un escrito dibujo hecho a mano por los antiguos en los monumentos. Vamos a trasladarlo al Imperio Romano o la Roma republicana, ¿vale? Y luego la segunda acepción es la que han incluido actualmente, que es letrero dibujo circunstancial de estética peculiar realizado con aerosol sobre una pared o una superficie resistente. Los del diccionario de la Real Academia lo han hecho muy bien, pero se han criado mitad camino. Lo único que nos aporta es que, cuidadito, es un letrero o dibujo, y lo único que nos añaden es que se hace con un aerosol, es decir, con un spray, ¿vale? Pero además, en lo máximo de la modernez, han incluido grafitero, que es una terminología peyorativa. Y dicen, persona que se dedica a pintar grafitos, letreros o dibujos. Ahora vamos a dilucidar qué es lo que ocurre con todas estas palabras. Yo como arqueóloga siempre he visto la palabra graffiti, no me ha sido nunca extraña, pero no tiene nada que ver con el graffiti que vemos en nuestras paredes. Graffiti, como veréis, es unas incisiones, es decir, en latín solo se devino del griego el artefacto conocido como graphium, que es un punzón, que es para rayar sobre la pared, sobre una superficie muy dura, que es lo que ustedes están viendo a la derecha. Pero la palabra, como ven, se utiliza en las inscripciones medievales y demás. ¿Qué pasa? En la primera verán, era un esgrafiado lo que hemos visto anterior. Y en la imagen superior izquierda, ¿vale? Esto sería un calco de un esgrafiado. Por lo tanto, nosotros tenemos una terminología, todo aquello que se raya encima de una superficie dura como una piedra, es un esgrafiado para nosotros. Esto es un calco para saber qué son las leyendas. Pero es que esto es una pintada típica, es un graffiti romano, medieval, con una loa, alabanza a quien hizo esa casa. Tenemos aquí una inscripción. Y aquí tenemos otra inscripción latina sobre la conmemoración de un lugar determinado. Vemos que está un escrito en la pared. Pero es que aquí tenemos algo que es diferente. Yo sigo poniendo aquí graffiti, pero como verán, a todo lo que se le llama antiguos, en monumentos, inscripciones, no tiene nada que ver con esto. Y menos con esto, y menos con este artefacto. Esto no es un grafo, no es un spray. No quiero que vayan volviéndose locos, pero sí que vayan siguiendo el ritmo, porque ya tenemos claro que esto y esto no es lo mismo. ¿O sí? Muy bien. ¿Y qué tenemos aquí? Encima nos dice, no, es que es todo lo que aparezca escrito sobre edificios oficiales. Sobre edificios oficiales solo se escribe la epigrafía, escrito sobre piedra. Parte de ripa, mobiliario, inscripciones. Por lo tanto, vamos a descartar que el grafiti que nos ocupa tiene nada que ver con los edificios antiguos, más que el que está hecho sobre una superficie. Aquí, bueno, esto no es para leer, sino simplemente para que vean un titular del mundo, un titular del mundo, un titular
sería en el marco reivindicativo, o social, amor, literatura, no sé, y algunas otras cosas que a lo mejor le hace un vecino al otro, ¿no? Y que pinta cualquier barbaridad. Eso es una pintada. Esto es una pintada, ¿no? Absolució quatre joves feministas. Y está desvelada, sabemos más o menos, por lo tanto, puede ser que esté firmada por algún partido político, por las feministas, por alguna asociación reivindicativa. Eso es una pintada, un mensaje moral verbal. Nada más. ¿Qué es esto? Esto es una pintada. Es una pintada social, de temática literaria, o pasar a la literatura, ¿vale? Este es un movimiento de poética, imagino que lo conocen, hace 15 años, el señor Pulido, poeta mexicano, decidió llevar frases para adornar las ciudades de libros importantes, siempre y cuando, como dicen sus ordenanzas o estatutos del movimiento urbano, no se hable ni de política ni de religión. Y siempre se pintará sobre un fondo blanco y la letra negra. Claro, esto es lo que dice él. Pero a mí me gustaría resaltar, para defender su acción de contaminante, de ilegal en un principio, dice, mientras que acción poética es antivalor, el grafiti es vandalismo. ¿El grafiti es vandalismo? Sí. Es ilegal. Como todo lo que se pinta en las paredes y no se pide permiso. O piensas que es abandonado, siempre hay una titularidad. Pero además luego acusa al grafiti de que contamina visualmente. Consiste en mensajes encriptados, aquí sí que demuestra que sabe, que no tienen otra función que recaer a la autoridad y a la sociedad. Eso lo dejo entre comillas. Bien, ¿qué quiero decir con ello? Que del grafiti realmente se sabe poco, a veces mal, manipulado, inducido por las autoridades, etcétera, etcétera. Pero realmente su actividad se desconoce para el público en general, pero no por nada, es que ellos quieren que no se conozca. Porque a ello lo que pensemos nosotros cuando pasamos por una calle y vemos un grafiti auténtico, vamos, que les da igual lo que usted piense, le va a pintar su pared, le va a dar igual. ¿Por qué? Porque ellos buscan un reconocimiento fuera de la sociedad, en su comunidad. Solo aquellos que saben del grafiti, como me dijeron a mí un día, deben hablar de grafiti. Yo no sé pintar con un spray, es muy difícil, pero bueno, más que nada para que marquen ustedes un poco el perfil de los que hacen grafiti. Claro, yo me he sorprendido muchísimo ver que Acción Poética se salta las normas del señor Pulido y tiende a lo artístico. Porque estas letras ya no son un mensaje moral verbal. Esto tiende a lo artístico. Esto es una intervención de arte urbano. Sí, claro. Orígenes de la actividad del grafiti. ¿Qué pasa con el grafiti? Todos sabemos que es un movimiento que viene de Nueva York. ¿Pero quiénes son? Un movimiento urbano, transgresor, trasfondo social, político, reivindicativo, todavía, entre comillas, no está claro. Una respuesta juvenil a las desigualdades del modo de vida político capitalista en el Nueva York de 1968, sí. Sobre todo en el Nueva York del Bronx, el Harlem y las zonas de Brooklyn más depauperadas, ¿no? Donde existían bandas, droga, delincuencia. Solo nos falta acordarnos de aquella serie famosa de Canción Tristan Hill Street, que era una comisaría de Nueva York, en Brooklyn, para saber qué movimiento había entre los 70 y los 80. Era un grupo denunciante, así se le consideró, es falso, ante las difíciles e injustas condiciones de vida en las que se encontraba la población marginal, como en cualquier urbe en aquel momento, con una crisis galopante, ¿vale? Y urbana de las grandes metrópolis de Estados Unidos. Ellos, en cambio, solo querían get enough. Ellos, los que hacen graffiti, los que pintaban los trenes, solo querían hacerse ver, estar ahí, tener un nombre, buscar la fama y ser reconocidos por su grupo. El resto de los ciudadanos le daba igual. La autoridad le daba lo mismo. Dentro del grafiti hay dos actividades fundamentales que serán el tag, que sería la firma, lo que
conocemos como Taki y Writing. Esta es una firma, esto es un tag de un escritor de graffiti. Y esto es una pieza de un escritor de graffiti. Esto es graffiti. Como habrán visto ustedes, lo que tienen en su maravilloso pueblo, además ahora más maravilloso todavía, tiene ciertas diferencias, excepto una pieza, pero tiene ciertas diferencias. ¿Qué es un tag? Vamos a ver. Fundamentalmente, el objetivo de hacer un tag es, como he dicho, hacerse ver. Si yo pongo mi firma y bombardeo una ciudad con mi firma, ¿se me va a conocer o no? Sí. Pero que mi intención, ¿qué es entonces? Que me conozcan. Hombre, pues me da lo mismo que me conozcan los médicos, enfermeras y demás, pero si me conoce mi grupo, si me conoce la gente que se dedica a mí, mucho mejor. ¿Por y para quién? Luego por mí y para mi grupo. El tema social no me interesa para nada. Es una firma realizada con un rotulador o spray, siempre monocroma. Generalmente es un seudónimo, siempre, exceptuando que ahora a veces hay gente que firma con su nombre de pila. Y su actividad, como hemos visto, es taquear la ciudad. Pero es que además tenemos una tipología. Estamos entrando en un tema en donde, cuidadito, que esto no es solo una firma, hay una tipología de estilos. Por lo tanto, hay un saber hacer. Es una actividad que no es espontánea como una pintada. Y tenemos el estilo ferechero, autóctono madrileño, de Muelle, recordado, murió de cáncer, muy joven, en los 80, el único estilo español que se ha inventado. Luego está el París, típico neoyorquino, son letras apretadas, no se lee muy bien, como verán, pero tiene un estilo muy interesante de lo que se llamaría vieja escuela neoyorquina. El París, las letras suelen ser un poquito más amplias, se entienden muy bien, perdón, este sería en Nueva York. Y luego estaría el estilo libre, donde realmente a partir de los años 90 la mayoría de escritores de graffiti es lo que practican. El primer tag que se hizo, o de los primeros, fue Taki 183. Hablar de tags, hablar de graffiti, no citar el nombre de Taki 183 es como, no sé, hablar de la religión católica y no citar a Jesucristo, ¿no? Es algo así, por eso he decidido incluirlo. La leyenda cuenta este chico era un repartidor, ¿vale? Y la leyenda cuenta que parece ser que le menospreciaron un poquito cuando fue a repartir unos encargos en la Quinta Avenida, en la parte de la Quinta Avenida de una clase social alta. Sabemos que la Quinta Avenida es primero, segundo y tercer mundo. Y entonces le dijeron, no, por aquí no, tienes que ir por el servicio porque tú no eres nadie. Demetrius vivía en Brooklyn. Y al decirle que no era nadie, fue cuando dijo, ¿cómo que no soy nadie? Te vas a enterar. Fíjate, llegó a que el New York Times le citara, bombardeó la ciudad, y a partir de entonces se animaron muchos que estaban en los guetos, como llamaban, a ser alguien, a salir en el mejor periódico de Nueva York. Bueno, estos serían todos los taxifirmas que nos podemos encontrar por la ciudad. Este es un mero ejemplo. Y sería aquello, para que lo vean ustedes, lo que en una persiana molesta tanto visualmente, contamina visualmente, que es todas estas firmas en la persiana de mi edificio. ¿Por qué me han hecho esto? Pues simplemente, ellos tienen que bombardear porque tienen que practicar, porque tienen que empezar siendo b-boys, es decir, los novatos, y conseguir un nombre a base de practicar. Y somos los ciudadanos quienes probablemente lo sufrimos. A veces no lo entendemos y lo sufrimos demasiado. Cuando lo entendemos, lo sufrimos menos. Tienen que practicar y la práctica es en la calle. ¿Qué pasa cuando hay un graffiti en la calle? Volvemos otra vez, es una pieza con color y entonces la pregunta sería lo mismo. ¿Qué es lo que buscan getting up? ¿Qué es lo que quieren hacerse ver?
buscar la fama, encontrarla, han pasado por tener ya un estilo con su firma. Y ha sido el momento en que tienen que hacer una pieza a color. Esto les va ascendiendo dentro de sus normas no escritas, pero muy jerarquizadas dentro del movimiento del graffiti, van subiendo escalones hasta conseguir ser maestros. Todo ello en la calle, practicando en la calle y consiguiendo en la calle un nombre. La actividad de firmar ya la hemos visto, pero también es dibujar y colorear un nombre o un seudónimo sobre superficies diferentes. Posee estilos, volvemos a tener una actividad que posee estilos. No es una actividad espontánea, se adapta a los lugares determinados según la caligrafía utilizada. O sea, dentro es una actividad que está codificada, que hay una argumentación, que no es espontánea. Y quien hace un graffiti se llama siempre escritor o escritora de graffiti. Y se va a volver a hacer por ellos y para quién, para su grupo, no para el transeúnte que no pertenezca a su grupo. Porque los únicos que les van a dar el reconocimiento serán ellos, no nosotros. Esto es una pieza de graffiti. Es un estilo sencillo, se puede leer, raser, pero ¿qué quiere decir? ¿Es un mensaje? ¿Mural? No. Por lo tanto es una pintada. ¿Es algo reivindicativo? No. Es así una cosa con color, que tiene un relleno, tiene un power line, tiene unas marcas, tiene unos bordes, tiene un doble borde. Oh, es que vas analizando la pieza y tenemos argumentación para mucho más que una pintada en la pared, como dicen los periódicos. Y luego aquí he puesto una de las grandiosas fotografías de Martha Cooper sobre lo que fue el origen del graffiti neoyorquino, en donde lo que se utilizó siempre fueron las líneas de metro. ¿Por qué? ¿Qué hace la publicidad cuando quiere pasar su marca por toda la ciudad? Camión de reparto de Coca-Cola, ¿está en blanco? No, pone Coca-Cola. ¿Cómo voy a pasar mejor mi nombre para que lo vea toda la ciudad y la comunidad de graffiti, del Bronx, del tal, del cual, puedan ver mi nombre? Utilizando el metro, utilizando también algo muy importante para ellos, que era pintar la trasera de un camión de reparto, eso era la bomba. Imagínate su nombre por todos los sitios. Publicidad, marketing de guerrilla, ellos practicaron el marketing de guerrilla. Y existen pues muchos estilos, tenemos el compa, esto simplemente es a modo de que se hagan una idea, el compa, el bloque o pieza, el estilo libre, el estilo salvaje, importantísimo, basura, model, es decir, una gama de estilos, como pueda tener cualquier otra actividad que se considera seria, aunque sea ilegal, aunque no tenga ninguna intención comercial, aunque solo busquen la fama, pero hay un trabajo detrás, muchísimo. Se boceta todos los días, se trabaja con el boceto todos los días, tu estilo, tu marca, lo que vas a pintar en la pared, lo has practicado, son muchas horas, pues, un maestro puede tener alrededor de unos 20 o 30 tomos de estos de la A a la Z llenos de bocetos. Aparte de la información recibida por fanzines, aparte, ahora tienen internet, pero antiguamente buscar documentación, y más en nuestro país, fue tremendo. Simplemente quiero decir que es una actividad seria, es una manifestación artística que no está hecha al azar, y esto es, cuando han visto ese estilo que les he puesto, compa, son siempre letras redondeadas. Esta es la única pieza que he visto que puede ser de un escritor de graffiti, en donde parece ser que pone Fanzara, estaba en dudas, lo de Mía. Realmente, leer las letras de un escritor de graffiti necesitas, si no te hacen el estilo este sencillo que se lleva ahora, adiestrar el ojo. Fundamentalmente lo tienes que adiestrar porque las letras se doblan, se tuercen, se conectan, hay vectores, hay conexiones importantes, no pienses que la A va a parecer una A, estará en minúscula, doblada, tendrá un rabito, tendrá un serif, tiene todo lo que tiene la caligrafía, es decir, la tradicional, la
caligrafía puede llegar a arte, caligrafía, pero es una de las disciplinas más duras. Ellos conocen muy bien cómo se hace una conexión o un sombrero para unir su nombre. Dominan la caligrafía, muchos de ellos. Estos serían representaciones en estilo salvaje, que sería un estilo libre, y siempre aparecen en back to back, como dicen ellos, uno tras otro, pero evidentemente tienen las características que proceden al conocimiento de que hay un graffiti, que vamos a atender al fondo, vamos a atender a la línea, vamos a atender al powerline, vamos a atender a las conexiones, vamos a dar estilo, vamos a dar biselado. Ahora se lleva mucho el cromado, ese efecto en las letras se hace trabajando, se hace dibujando mucho y sin parar. Por ejemplo, esta pieza. Esto es un estilo salvaje y este es otro estilo salvaje, de letras. Aquí, aunque parezca que no, pone miedo 12. Es su seudónimo. Mira la M, la I torcida, la E que sube hacia arriba, como un Sherry, la D, ¿ok? La 12. BN sería el nombre de la actriz que ha querido representar, y aquí tenemos un 12. Quiero decir, es que para hacer ellos eso, dominan muy bien las letras, pero aún así no vas a romper el ritmo de lectura. Ahora tú, que eres extraño, que no eres escritor, que eres de vulgo, vas a tener que esforzarte mucho más. Pero hacer esto no es nada fácil. Pero además es que nos han metido un 3D, ¿vale? No se perfila muy bien, pero tenemos powerlines, tenemos conexiones muy bien hechas, tipo miedo 12. Aquí tenemos un trazo corto, que es el que permite el graffiti, el mural, pero es que, si quitamos esto, es un escritor de graffiti que contempla los fondos, es un muralista, es un maestro. Esto es una pieza de gente que ha llegado al grado de maestro. El de Russell era una pieza de gente que llevaba 4 o 5 años trabajando. Es una pieza sencilla, el resultante es buena, pero cuando se llega a estos estilos y se domina de esta forma, estamos ante alguien. Y este señor es ingeniero, ¿eh? No es una persona ahí delincuente, sí, ha tenido sus problemas con la ley, claro. Hace una actividad ilegal, es transgresor, subvierte la norma establecida, es contracultural, porque el graffiti es contracultural. Pero no entiendo lo de contracultural cuando está dentro de la cultura nuestra. O sea, es una cosa así, somos una sociedad un poco perversa. Pero bueno, fijaros dónde está. Una zona que, pues la verdad, no hay asfalto. Pero bueno, también quiero que entendáis lo del fondo. Hay un momento en el graffiti en donde se mezcla lo icónico con las letras. Lo icónico con las letras. Algunos escritores derivan ya al icónico, hacen el icónico cada vez más grande y la letra cada vez más pequeña, cada vez más pequeña. Y acaban especializándose en el rostro, en el fondo. Probablemente están saturados de letra y quieren dar el salto hacia algo más académico. Cuando no hay letra, el graffiti prácticamente desaparece. Y pensar que todo esto está hecho con spray, a no ser que solo el fondo se ha utilizado para pintar, tapar el fondo con pintura plástica. Pero todo lo que ven está hecho con un spray. Utilizar un spray es muy difícil. Pero bien, vamos a cambiar. Ya han visto la diferencia con la pintada, ¿no? Vemos aquí que el fascismo se cura leyendo, sería una pintada. Yo quiero afirmar de un histórico de Madrid que vino a Valencia y no perdí la oportunidad de fotografiar un tag, pieza de club. ¿Qué pasa? La diferencia con la pintada nos va a dar también el modus operandi del graffiti. Es un seudónimo, es un mensaje verbal icónico pictórico, tiene estilo o no. ¿Qué es lo que hemos visto? Una pintada que hemos visto de miedo 12. ¿Difícil acceso? Sí. ¿Por qué? Porque cuanto más difícil ponga
mi firma y se vea y más riesgo tenga y venga la poli y me machaque y esto se conozca en la comunidad de graffiti, eso me va a dar fama. Voy a estar ahí, voy a ser un héroe, porque eso es lo que se busca. No se busca que le queramos o que no le queramos, lo que busca es eso. Ese es su objetivo primario, el buscar la fama, pero no la fama del mercado del arte, la fama de su grupo, de aquellos que saben escribir graffiti. Por lo tanto, buscará siempre dejarse ver. Bueno, vamos a ver, fijaros si los lugares pueden ser extraños, que Bárbara 62 en 1970, una mujer de estos barrios marginales del Bronx, en Nueva York, se fue y pintó la Estatua de la Libertad. No lo había hecho ningún hombre, porque ese es otro tema, la mujer en el graffiti, pero es que esto nos daría para otra conferencia y un par de seminarios. Pero sí fue, se arriesgó, subió y junto con una compañera pintaron su firma, escribieron su firma en la Estatua de la Libertad. Aún así, la mayoría de investigadores siguen diciendo que la presencia de la mujer es anecdótica. Pero como yo soy mujer, yo he pensado, ¿y por qué es anecdótica? Voy a ver, a tirar del hilo, no me voy a quedar ahí. Y realmente hay resultados muy interesantes. Tenemos identidad propia, son creativos, evidentemente. Los soportes que más le van a gustar son inmóviles, los móviles sobre todo. Y a partir de la década de los 80 del siglo pasado, empieza a estar cubierto, rodeado, protegido y casi manipulado el graffiti solo por la cultura hip hop. Ante eso, vemos que la actitud del que hace una pintada no tiene nada que ver con ellos. El graffiti que desde la década de 1980 aparece en las calles de nuestras ciudades, como ellos ya están desde el 68 dándole a la letra, a nosotros nos llega 85 por ahí, gracias a este señor que iba bajo palio y nos tuvo 40 años en el más absoluto de los ostracismos. Pues a él le tenemos que dar las gracias. No tiene nada que ver con una pintada de carácter político, está muy claro. No tiene nada que ver con los esgrafiados que hemos hablado, de la Roma clásica. No tiene nada que ver con la pintura del paleolítico, que también se ha querido decir. Ni con los vestigios históricos, más que la tradición, eso sí, de escribir en la pared. Puesto que unos han puesto su seudónimo, han escrito. De hecho, se llaman escritores de graffiti. No le digas a un escritor de graffiti, eres un artista, que es posible que te muerda. No, el artista, el que se hace artista es el que se va del mundo del graffiti. Ellos son escritores de graffiti. Y esta es su actividad. Y no te metas. Es así, no nos vas a hacer cambiar. ¿Qué es graffiti bamba? Claro, todo comienza con los trenes, bueno, todo comienza en Filadelfia, en 1968, pero no nos da tiempo a dar todas estas pinceladas de la historia estadounidense. Todo empieza en Filadelfia, con Cornbread, pero rápidamente en 1970 la difusión y explosión fue en Nueva York, creo que por el metro. Y la difusión que se ha hecho siempre en el graffiti ha sido desde Nueva York. Aún así, es sobre los 80 cuando, gracias al hip hop, se transmite a toda Europa y a todo el mundo. Aún así, lo importante fue que siempre el graffiti primigenio, exceptuando el tag, se desarrolla con los trenes neoyorquinos. Pintar un tren implica riesgo, todo lo que hemos dicho. Riesgo, fama, lo va a ver todo el mundo, lo va a ver mi comunidad, y entonces vamos a empezar a desarrollar los estilos. ¿Qué estilos son los que se van a ver en los trenes, los sencillos, los rápidos? ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir por la noche, vamos a ir 6 o 7, somos especialistas, uno hace relleno, el otro el borde, el otro pinta el icono, carácter o muñeco, como le llamen ahora también. Y todo esto tiene que ser rápido, porque nos pueden denunciar, y por la noche. Y luego sale esto, al día siguiente, y las autoridades se vuelven locas. Pero a mí me gusta. Muy interesante. Os he puesto una de las fotografías de una de las bandas más mediáticas e importantes de Valencia, que son los Royals. No por nada, es que ellos se lo suben todo a internet. Y realmente, pues, os podéis hacer una idea de que generalmente por la noche van a ir varios. Es posible que toda la criba, es decir, se reúnen en grupos y pintan, como os he dicho, cada uno a la
fácil y esto pues muy rápidamente. A veces sale bien, otras veces sale menos bien. Esto es el resultado de muchos. Esto serían las piezas de graffiti y esto serían los tags. Esto da una sensación pues de suciedad, ¿verdad? De suciedad. De que se tiene que limpiar, no siempre se pinta bien. Pensar la adrenalina, la noche, el que nos sigue, las falsas alarmas. Pero lo hemos dicho, hay otras que tienen un mejor acabado. Esto es de Royals, de los que habéis visto por la noche pintando esto. Luego también hay una jerarquía dentro de los trenes. Esto sería un panel, medio panel. Un gusano serían 4 vagones, un tren entero, de arriba abajo, de izquierda a derecha. Está todo muy planificado, cómo abordar un vagón y pintarlo. Esto es, me lo voy a faltar. En vez de la trasera, ahora pintan los laterales, porque como las traseras a veces van siempre abiertas, se difunde mejor. Es Fresh, es una escritora de graffiti. No digo más porque hay que siempre mantener el anonimato de estas personas. ¿Y qué es esto? Esto es lo que más me gusta del graffiti. Se llaman vomitados, potas. Esto se inventó por un escritor de graffiti que se llamaba Senchi en inglés, para pintar rápido los trenes. Cuando ya se dejó de pintar trenes, pasó al muro. Pero estas potas están muy bien hechas. ¿Por qué están muy bien hechas? Un escritor de graffiti que pinta Vandal siempre hará un trazo largo. Siempre intentará que sea un trazo largo, continuo, firme y en premier class. Es decir, con la misma línea vamos a pintarlo todo. ¿Por qué? Porque lo tengo en mi mente, porque lo he practicado mucho, porque lo he bocetado. Y esto, a un maestro como el que lo ha pintado, que es de la UV, una actriz francesa, le va a costar 5 minutos hacerlo. Pero tensión, tensión, trazo largo, perfecta la línea, muy limpio, igual que la. O sea que cuando veáis un graffiti en la pared y tenga esta apariencia de suciedad, no creo que sea más sucio el suelo que lo que pintan ellos, pero bueno, pensar que puede ser la pieza de un maestro. Graffiti en muro. Como os he ido contando, después de los trenes, parece ser que la cosa se pone muy mal en Nueva York, aunque pintar un muro también es una cosa muy mala en Nueva York. Te pilla la poli, no es como aquí. Aquí te llevan directamente a ser compañero de algún violador o algún asesino o algo así, directamente al tuyo. No pasas por aquí ya. Este es un edificio que van a derribar este año, creo que ya lo conseguirán. Es uno de los clásicos, aquí es donde han pintado todos los grandes escritores de graffiti de Nueva York. Se llama el Palace, es el edificio. Está derruido, abandonado, pero siempre ha sido, veréis aquí, estilo salvaje, estilo roca. El estilo roca es el que siempre vais a ver por las carreteras, muy grande, paso con el coche, es una vía rápida, pero se pueden quedar con mi. Hay uno en Valencia que son los 46.600, que es una clip, y lo pintan. Porque eso también quiero que lo sepáis. No todo estilo ni toda grafía está en cualquier lugar. Hay lugares de aprendizaje, en donde se intercambian. Son estos lugares que veis que están llenos, llenos, llenos. Esto sería ya habría pasado a un lugar de fama, que es el lugar donde pintan los maestros. Y quien pueda pintar aquí pues va a conseguir subir un escalón en su prestigio. Pero cada lugar tiene una tipología y se utilizan letras diferentes. No es lo mismo pintar una mediana de la carretera, que letras se va a utilizar ni qué plata o qué color, que pintar un muro que encima pues, probablemente, como me dijo a mí la policía del inspector Santiago Pérez, no nos vamos a meter con los escritores de graffiti, ni con los grafiteros, ni con lo que tú digas, porque no tenemos dinero. Y además, los del arte urbano a nosotros nos gustan. Y otra cosa, que denuncie el ciudadano. No podemos ir persiguiéndoles. Es algo que está cambiando mucho. Está cambiando mucho y la persecución ya no es tanta. Pero bueno, esto sería prácticamente para mí, pues, la Capilla Sixtina.
el graffiti. ¿Qué pasa? Tenemos como hemos dicho antes, a partir de los 80 se encarga el hip hop de difundir el graffiti. Ni todo el mundo que es de graffiti es hip hopper, ni muchísimo menos. Otra cosa que sea el hip hop quien lo lleva. Y nos lo trajeron aquí en España con aquellos festivales de brick, ¿vale? Aquellos famosos aplausos, las carátulas de los discos, y ahí aprendían nuestros escritores de graffiti de los 80, lo que me han dicho a mí, por lo menos los históricos de Valencia, y que cogías fanzines que venían de fuera en blanco y negro y ya te montabas tú los... O sea, era muy difícil, y ellos ya llevaban prácticamente una cultura. Entonces lo que nos va a interesar es que el hip hop tiene música, danza y pintura. La música, pues el rap y el DJ. Pero la danza será el brick, que es como entra en España, por los festivales de brick, el graffiti. ¿Por qué? Porque una persona que pertenece al hip hop, pues suele no dominar, pero sí es conocedora de todas las disciplinas del hip hop, entre ellas el graffiti. Un tío que Nova es uno de los históricos de los años 80 en Valencia, y él, pues sí, según me contó Pique, Jamo y todos, bailaba, era un tío pero que pintaba muy bien. Ese caso no es el mismo. La mayoría de los que bailan no saben graffiti, o al contrario, no es que una persona sepa las disciplinas y se las sepa todas, no. Pero sí llevan en su cultura, incluso en su vestimenta, ese conocimiento que les permite lo que ellos llaman su cultura, el hip hop. Esto, por ejemplo, es un graffiti hip hop. Es más, el icono muñeco, como llaman ellos, o traducido en carácter, ¿vale? Manifiesta pues que es hip hopper. La gorra, los cascos, el movimiento, que es todo, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto es un estilo salvaje, interesantísimo. Y mirad la envergadura de la pieza. Estamos hablando de piezas en donde la policía yo no creo que se atreva a quitarle o a multar a una persona que haga esa pieza. ¿Qué es esto? Parece un descampado, pero por todos sus bordes hay piezas de graffiti. Este es un salón de fama. Es el salón de un maestro. Es el salón del maestro que os he dicho antes, Miedo 12 en Valencia. Pero ahí puede entrar a pintar cualquiera, de hecho entra. Solo que a él se le respeta. Y pintar donde pinta Miedo da prestigio. Así consiguen la fama los escritores de graffiti. Este es Miedo 12 pintando. Esto es la firma de Dose, mirad, la D, la O, la S, ¿vale? Porque es Dose con una S intercalada, ¿vale? O sea que si vas practicando en 3D, fijaros, los power lines, la perspectiva, un dominio y el fondo es un fondo brutal. Esa pieza pues probablemente tenga unos 15 metros de largo por unos 4 de altura. Es un piezón, que llaman ellos, bueno, en oídos también lo llaman pepinaco. Pedazo de pepinaco está pintado. Bien, un salón de la fama es donde puedes pintar tranquilamente, vas a pintar en 2 o 3 días, no tengo prisa, me dedico a mi trabajo, pero no dejo el graffiti. No dejan nunca el graffiti, si lo dejan son unos años, luego vuelven. El graffiti engancha mucho, a mí me ha enganchado y no tengo ya edad para lecciones. Así que aquí he visto, lo he puesto para que veáis la altura. Esto es otro tipo de grafitis, más pequeño, las piezas que solemos ver en las ciudades, en los trenes, cuando va hacia la estación de los trenes suelen haber muchas piezas de graffiti. Esto sería un estilo más sencillo, y estos son los cromados de Pantone, otro escritor famoso. Bueno, se puede esto se me hizo pillo, me hizo mucha gracia, me lo mandaron, tío de HC, y bueno, es curioso, porque un escritor de graffiti, lo he puesto también por lo siguiente, los escritores de graffiti no les importa pintar con artistas de arte urbano, no les importa, ahora no hay que mezclarse, él seguirá siendo el trabajo escritor de graffiti y tú haz lo que quieras, ¿vale? El tema pues esto sería muy versátil porque podríamos poner a muchos corruptos españoles. Y quien hace generalmente una
crítica icónica, una crítica social, tienden a los artistas urbanos. El escritor de graffiti se va a limitar a poner sus letras, pero suelen pintar a veces juntos y se conocen. ¿Por qué? Porque probablemente el que ha pasado a arte urbano antes era escritor de graffiti y va a seguir su modus operandi, sobre todo en el post-graffiti, arte urbano no. O sí. Y entonces aquí, aunque esto os hago un poco, que lo voy a contar enseguida, hay unas reglas de reconocimiento del graffiti y por lo tanto de jerarquía y autoridad de quien sale a pintar a la calle. Si tú eres novato, no puedes taparle a un maestro, ni se te ocurra. Porque eres novato. ¿Está claro? Y no hay más. Esto es la ley del talión. Y no hay más. Por ejemplo, a veces en el experto recae la autoridad, es el único que te puede ayudar si tú le pides ayuda. Y te la va a dar, porque lo va a tener en cuenta. Te tienes que ser un buen alumno. No puedes tampoco sentir envidia del que está arriba. En cuanto a la jerarquización de los pintados, esto es interesante, ¿eh? Una firma, que es lo que hemos visto, un tag realizado con rotulador, solo puede ser borrada con spray, ¿vale? Encima de una firma se puede hacer una pota, que es lo que hemos visto en Premier Class, que parecía que no estaba terminada, es un graffiti sin estilo, ¿no? Encima de una pota se puede hacer una pieza de graffiti, es decir, el nombre pero coloreado, ¿vale? En estilo salvaje y demás. ¿Qué pasará? ¿Con qué se puede tapar un graffiti, una pieza de graffiti? Solo la podrá tapar el que lo ha hecho o que te la tape alguien que está por encima de ti. Ahora bien, que no se salte su distrito, que no venga a tapar las piezas de nuestra zona, porque es posible que se arme, vamos, que no es que se arme, te dan un aviso y luego, pues nada, se sacan los puños a la calle y se ajustan las cosas como de toda la vida, a tortazo limpio. Y luego, sobre todo, la supremacía e inviolabilidad del graffiti, es lo que os acabo de decir, el derecho de tapar, borrar o superponer grafitis sobre otro recae en el autor del mismo. Nadie puede hacerlo, no debería hacerlo si no quiere provocar una guerra. Y cuando digo una guerra es una guerra, ¿eh? Por ejemplo, aquel reloj, uno de estos de las críos estos que van de estilo sencillo, parece ser que le tapó a alguien y le dice: tú y yo vamos a acabar teniendo un serio altercado, como no te relajes, reloj, relajes. Me vuelves a tachar así y te tacho todo, estás avisado y ya nos veremos. Esto no es nada, yo he visto otro ajuste, otro aviso más contundente y con un vocablo mucho más prosaico, ¿no? Insultando a madres, abuelas y más. En fin, lo típico, ¿no? Bueno, pues quiero que lo sepáis. Que si llegan, antes llegaban más. Antes eran en los 90, se ve que sí que hubo una gama de bandas en Valencia. Y ahora vengo como colofón. No quiero que se vuelva loco con esto, no tiene nada, pero sí vamos a mirar dos cosas fundamentales. ¿Qué pasa aquí? Graffiti, street art. Lo siento mucho, no es lo mismo. ¿Y quién lo dice? David Cera, investigador, doctor en Bellas Artes, escritor de graffiti en los trenes neoyorquinos e investigador de la historia del arte, pero de la historia del graffiti. Él dice, descubrió unos documentos en donde en 1980 se reunieron todos los directores de museos de Nueva York, incluso el de historia natural, en Brooklyn está el de graffiti, etcétera, etcétera, todos. Única y exclusivamente para decidir qué hacían con el graffiti. Y lo que decidieron fue, empezaron algunas intervenciones de post-graffiti. Cuando los trenes ya no se podían pintar, muchos de los artistas empezaron a trabajar en la calle ilegalmente, seguía siendo ilegal. Y entonces ellos mismos se unieron, decidieron articular un escrito en donde toda intervención que se realizase en la calle era street art, excepto el graffiti. El graffiti que acaban de ver, ese graffiti de letras, eso es graffiti. No el graffiti clásico, eso es graffiti. El resto no es graffiti. Y ellos lo dijeron, lo vivieron en ese momento, que nos tenemos que fiar, que no vale, pero está hecho. Y fijaros que encima del graffiti sale una línea como estilo identitario.
máxima pulsión del graffiti es el estilo salvaje. O sea, no estaban tan alejados el modus operandi de un escritor de graffiti. Cuando llega a ser maestro, cuando domina un estilo salvaje, escritor o escritora, porque tenemos aquí a Max C. en Alemania, que es admirada por todos como hace estilo salvaje, sino que es como lo más dificultoso, contemplando los fondos, manifestándose también como buenos dibujantes, en donde en los 70, mediados de los 70, se desvía del graffiti, fijaros, y se especializa todavía más como manifestación artística. Y entonces el street art se separa. ¿Por qué? Porque empezaba a emerger, empezaron a haber actuaciones que no eran graffiti. Y ellos mismos se dedicaron a acuñar el término. Esto es muy interesante, claro, para la gente que quiera indagar en todos los movimientos, todos estos movimientos efímeros que duraron poco tiempo. Fijaros aquí, también quiero que fijen en esto. Ah, no, se me está grabando. Bueno, hip hop, ¿vale? Y el movimiento punk. Mirad dónde influye el movimiento punk. A lo que vamos a ver. Los escritores empiezan en el graffiti y trabajan para demostrar que son hombres. Las mujeres deben trabajar para demostrar que no son mujeres. Nancy McDonald, el graffiti y su cultura, antropóloga, socióloga, y se metió en un grupo, en una tribu de hombres, para saber cómo se gestionaban los roles dentro de un grupo de graffiti y sobre todo qué rol aceptaba la mujer. Y lo voy a dejar aquí porque de la mujer no podemos hablar, no es muy interesante. Pero simplemente con pensar en esa frase es suficiente. ¿Alguna duda sobre graffiti? No, en serio, podéis preguntarme. Si queréis. ¿Ha quedado claro lo que es graffiti y su concepto? ¿Ya sabéis por qué no podemos salir a la calle diciendo grafitis? No, ahora diréis otro concepto. Generalmente también la herramienta del spray lo que explica, ¿eh? ¿Qué es el post-graffiti? Desde mi punto de vista, ya os adelanto, para mí es una consecuencia del graffiti. ¿Pero una consecuencia en qué? ¿En la experiencia estética del tema artístico o en su modus operandi de representarse en la sociedad como grupo? Es una consecuencia primera. Getting Up, el post-graffiti busca hacerse ver. ¿Por y para quién? ¿A quién han cambiado los actores? Lo hace el artista, pero ¿para quién? Para todos ustedes. Es lo que tienen aquí en su pueblo. Es para todos ustedes. Resulta de la confluencia de la tradición artística occidental, sobre todo del arte independiente, pero me imagino que esto en el arte urbano ya les hablarán, de arte independiente y demás. En la calle donde sienten sus raíces, el punk, el skate, la contrapublicidad y sobre todo el graffiti. El graffiti, por cuanto en tanto vamos a ver en las piezas, su forma de presentarse ante la sociedad va a ser con un seudónimo, va a ser ilegal, siempre el post-graffiti es ilegal, en sus inicios nunca se buscaba un interés comercial, pero sí se buscaba dejarse ver porque las piezas son repetitivas, bombardeando la ciudad, es decir, utilizamos el mismo modus operandi que el graffiti, bombardearemos la ciudad con mis piezas, pero esta vez para probablemente agitar las mentes del transeúnte, no para ser reconocidos. Y evidentemente, si estoy en la calle me conocen, y bueno, el tema comercial pues ya viene por añadidura, ¿no? Ya lo hemos visto, entonces aquí lo que quiero resaltar es que del movimiento punk al post-graffiti va a llegar el tema de las plantillas, los adhesivos y los carteles. Son unas formas de transmisión artística. Del skate, que es lo del monopatín, por si alguien no lo sabe, serán los logotipos y los iconos, los icónicos, la manifestación icónica en las paredes. De la contrapublicidad, muchos de estos artistas urbanos lo que van a utilizar es la crítica mediante la parodia para reírse, pues como lo que hemos visto anteriormente. Del graffiti será el dejarse ver y claro, la influencia es el arte académico. Vamos a ver figuración, la gente, es un mensaje inteligible, no es ininteligible como era el graffiti, sino que esta vez se entiende perfectamente.
si es una mujer vamos a ver una mujer, no vamos a ver un montón de letras ahí apiñadas y atadas. En cuanto a la pegatina, os he puesto una artista muy interesante. A mí me cae muy bien. Y además, vamos a ver, una imagen tiene 1000 interpretaciones, pero ¿qué están interpretando ustedes? Yo creo que más que un país sin crisis es un país con crisis, ¿no? Una imagen, un hombre, tenemos un euro en la espalda. ¿Qué pasa? Nombre Sara, trama Gürtel, tarjetas negras, aeropuerto. Esta es la diferencia con el graffiti. Pero esta es una consecuencia del graffiti, porque este artista va a bombardear la ciudad si puede y quiere con su pegatina, sus imágenes, y va a tener una marca reconocida, porque tal, lo que veis aquí, probablemente, aunque el señor esté incorporado, siempre va a haber una marca reconocible, no se van a ir. Es una traslación de algo que va a bombardear la ciudad y va a crear un feedback con el transeúnte, y ese transeúnte lo va a tratar como un continuo, lo va a ver aquí, aquí, en Zara, lo va a ver en Patraes, lo va a ver en todos los barrios por donde vaya, siempre y cuando no se caiga de la bicicleta. Flug, me encanta, tiene una narrativa muy interesante, permite unos discursos críticos buenos. Tenemos aquí una plantilla, pero precisamente, mirad, es una persona que hace plantillas, pero esto está hecho con un retroproyector. Pero bien, vamos a ver, ¿qué es lo que vemos aquí? La nena guapa, es una mujer. Pero estamos viendo una imagen. ¿Qué argumento podemos darle a esta imagen? ¿Qué carga discursiva tiene? Viñaque fue, por lo que yo sé, algo muy heavy para las mujeres del siglo XIX. Algo que también lo llevaban solo las de la clase social alta, pero sufrían mucho con ello. Viñaque se ha convertido en una jaula y ella tiene la llave, pero resulta que la jaula está abierta y el cuerpo arriba, es un cuerpo. Es una mujer decimonónica que probablemente, por toda la teoría de género y demás, vamos, feliz no era, ¿no? Es que me estáis mirando con esa cara. Sí, feliz no era. Ya os lo digo yo, que feliz no podía ser. Tenía la llave, pero no salía de su jaula, ¿no? La historia de las mujeres es muy interesante. Sobre todo para los que son hombres. Y tenemos, en cuanto a lo que hemos dicho del icono, el icono, pues hay ciertos escritores de graffiti que dejaron de escribir graffiti porque probablemente a lo mejor este es limón, escribía limón y ponía un limón al lado. Al final el icono se fue tragando a las letras y cuando se ha representado en la ciudad ha aparecido siempre como un limón. Esto es un graffiti icónico que ha sido absorbido por el post-graffiti porque al final no hay letras. Y ahora se hace un nombrecito. Todo de mí. Pero quiero que veáis cómo se manifiestan en las paredes. Y esto va a ser repetitivo y bombardeando la ciudad. No vamos a ver un limón solo, es que vamos a ver qué es lo que hacían los escritores de graffiti. ¿Qué pasa? Este es el cartel. Nos viene también de la contrapublicidad, nos viene también de lo que hemos dicho del movimiento punk. Vota, quiero ser mi propio monarca. Esto es de Vince. Es un artista muy importante y mediático en Valencia. Vince Feel Free. Es una intervención urbana, ¿vale? Que utiliza el papel pegado. Pero tiene un trabajo artístico, pero también se llamaría lo que fue el action painting y todo en las calles, reivindicaciones y demás, pero es una intervención que utilizando ese soporte es un post-graffiti. ¿Qué pasa? ¿Qué le ha pasado a esta pobre monja? La ironía. La ironía, el humor, no vayamos más allá, no queremos dar clases de nada, ni que tampoco vengan los yihadistas y nos maten por algo así, pero el humor, la cultura llame, la contrapublicidad, reírnos de algo, reivindicando probablemente un tema más profundo, ¿no? No se están metiendo con la monja, pero probablemente esto es
una pieza de Steve que ha venido aquí a... No se está metiendo con la monja, yo creo que se está metiendo más con la iglesia. Al final la iglesia es la que recoge o demás ciertos aspectos, o ha cometido algún error que otro, y sale la crítica icónica a la calle. Todo esto viene porque el término de postgraffiti se acuñó en 1983, porque se hizo una exposición. Pero esta exposición fue un poquito extraña. A Sidney Janis, una de las mejores galerías de Nueva York, se le ocurre hacer una exposición con los artistas del metro, es decir, con los escritores de graffiti. Y lo que quiere es que pinten en lienzos. Craso error. La libertad que tiene un escritor de graffiti cogiendo el spray, dando trazos largos, la amplitud, la adrenalina, la estética callejera, sobre un lienzo se pierde. Un lienzo es muy limitado para un escritor de graffiti. Pero aún así se acuñó este nombre por aquello que sí algunos escritores de graffiti dejaron de practicar la escritura y se pasaron al arte. Fue un periodo muy corto, en el mundo del arte y generalmente capitalizado la idea de algunas, porque también había mucha crisis en el arte. De esta galería salió Basquiat, que por cierto, todo el mundo dice que era escritor de graffiti, no era, ¿eh? Él hacía frasecitas como estas de acción política. En absoluto fue escritor de graffiti. Bien, entonces, vamos a ver qué diferencias o qué semejanzas tiene el artista del post-graffiti con el escritor de graffiti. Fundamentalmente se va a caracterizar por un comportamiento no comercial. Por ejemplo, si cogemos a Fluke y está bombardeando toda la ciudad, no creo que él tenga esa actividad en sus objetivos entre como algo comercial, me van a ver, me van a pagar. No, de forma gratuita, pero quiero que me conozcan, pero es que también lo que quiero transmitir es un mensaje. ¿Vale? Una especie de rebeldía, una subversión, como hacían los escritores de graffiti, pero con una pegatina, con otra herramienta, subvertir las ordenanzas, porque también se le acusaría por deslucimiento, que ahora están perdiendo todos los casos. Rita Barberá, se los están tumbando los jueces, porque ya no es deslucimiento, es mejora las paredes, le ha dicho más de un juez, y entonces propaga sin permiso, por lo tanto es ilegal. Su producción la está conociendo la gente, utiliza un lenguaje visual inteligible, cosa que el otro no, es la diferencia, pero repite bombardeando, que es lo mismo que hace un escritor de graffiti. Y aquí tenemos dos dentro del post-graffiti. Él, en este caso, Fluke, repite un motivo gráfico constante, pero es posible que también existe dentro del post-graffiti otra rama que es la narrativa, que es repetir el estilo gráfico reconocible, el de un autor. No un logo, sino voy a pintar las paredes como habéis visto la pieza de Steve. A Steve se le reconoce en cualquier sitio, y más a ese que ha utilizado color, pero últimamente con la gama cromática que utiliza de gris y demás, de forma que el espectador puede percibir cada aparición como parte de un continuo. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo me voy al barrio del Carmen, aquí les ha pintado una artista callejera que se llama Julieta. Julieta es imposible, es indudable, no reconocerla por los colores y demás. Esa es la repetición del estilo. Pinte lo que pinte, la voy a reconocer por la gama de colores. Por ejemplo, aquí tenemos un icónico interesante que ha pintado mi Fanzara, y Cere utiliza un icono que es la morcilla de Burgos, pero aquí dentro del post-graffiti es un icono mutable, es decir, él utiliza el icono, hay unos que lo dejan fijo como limón, pero Cere utiliza la morcilla en toda su creatividad. Entonces la vemos partida subiendo con globos, esta es la carne de morcilla, esta es la morcilla troceada,